Buenas, buenas, bienvenidos a Escuela de los Misterios. Mi nombre es Michelle y en esta oportunidad vamos a tratar el tema Los ángeles caídos, el aspecto más tenebroso de la divinidad, la sombra individual, tu sombra. En mi juventud descubrí mis propios demonios y aún así los sigo reconociendo y los sigo trabajando. Es importantísimo hablar sobre estos temas, dejar de esconderlos, dejar de ocultarlos. Esto va a hacer que el ser humano individualmente empiece a trabajarse y a través de un trabajo individual también empecemos a trabajarnos colectivamente, porque nuestra sombra colectiva es muy grande también y cada vez se hace más grande. Todo aquello que reprimimos nos debilita, hasta el momento en que descubrimos que también constituye una parte de nosotros mismos. Y la línea que divide el bien del mal pasa por nuestro corazón, por el corazón de todos los seres humanos. Realmente si uno quiere llegar a encontrar la luz, primero tiene que atravesar el infierno. Para llegar al cielo es necesario atravesar el infierno. Tu infierno, tu propio inframundo que has creado a lo largo de tu vida. Somos seres que venimos álmicamente a vivir una experiencia en este mundo, en la Tierra, y cuando llegamos a este mundo, a este plano de existencia denso en la materia, tenemos una caída de conciencia. Esto quiere decir que olvidamos nuestra parte divina y nos atamos y nos sujetamos al deseo, a los placeres, a las emociones negativas, a las acciones negativas. Y pasamos toda una vida tratando de ocultarlas y reprimirlas y bloquearlas. Esta es una charla justamente para sacar este tema a flote, para que empieces a reflexionar, para que empieces en qué lugar, por dónde querés empezar a hacer el recorrido de evolución de tu vida. Porque el camino espiritual es un camino de censura de tu parte oscura y directamente me voy a elevar hacia los ángeles y hablo con los ángeles y medito y me voy y me refugio en la naturaleza. Sí, eso está bárbaro, pero también tenés el otro ejercicio, el otro entrenamiento, que es ir a tus emociones más feas, a tus instintos bajos, a tus limitaciones, a tus deseos, a tus impulsos, a todas esas cosas que tenés arraigada como muy primitiva, que es también algo biológico del ser humano, que se da en los primeros 3 chakras, que son los primeros 3 campos de energía, en donde tenemos que aprender de nosotros mismos. El ego y la sombra conviven, es la integración, por eso se habla de la integración de la sombra. No hay que bloquearla, no hay que limitarla, no hay que anularla o hay que decir, no, la verdad que yo soy una persona que casi soy divina porque no tengo ningún tipo de emoción negativo. Eso es un bloqueo también. Todos los seres humanos pasamos por estos procesos, todos. Por eso voy a citar una frase de Jung. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Este tema de la sombra se debe considerar como un aspecto importante a trabajar en cada ser humano y es un trabajo de mucho tiempo y que te puede llegar a tomar todo el paso que tengas en este plano, en esta vida, y ir trabajándola cada vez que la puedas detectar. Por esto esta charla es también para que vos aprendas a visualizarla, aprendas a detectarla y aprendas a hacerte cargo de ella, de esos monstruos, de esos demonios que fuiste creando a lo largo de tu vida, reconocerlos, verlos, trabajarlos, dejar de negarlos. Y hay una parte dentro del camino espiritual y de las escuelas esotéricas y místicas que puede llegar a ser malinterpretada
que tiene que ver con el autocontrol de mis emociones, de mis pensamientos y de mi cuerpo. Pero este autocontrol tiene que ser realmente de una manera genuina y profunda, porque también miré para el otro lado y vi mi sombra. Porque si yo no trabajo en mi sombra, en cualquier momento puede aparecer un brote, puede aparecer una gran angustia, por más que yo esté en el camino espiritual, y puede ser mucho más brusco el movimiento interno que traiga y pueda caer en una depresión o en un momento muy muy difícil de mi vida que me cueste salir, porque esto es una mala interpretación del camino espiritual. El camino espiritual es elevarse, es meditar, es aprender tu parte divina, pero también aprender tu parte oscura. Somos seres duales. Dentro de nosotros convive la dualidad. Que vos puedas dejar que aflore más la parte lumínica, la parte linda de buenos sentimientos y ser una persona virtuosa, pero porque viste lo que se le llamaría la parte desvirtuosa, porque viste y te hiciste consciente y lo trabajaste, porque dejaste de ocultarlo, porque dejaste de reprimirlo. Este camino no es moda. Este es un camino en donde uno lo toma como un hábito, una forma de vivir, y tu sombra va a aparecer, tal vez no con la misma intensidad, no de la misma manera, pero siempre es un aspecto que vas a tener que trabajar tuyo, porque el ego y la sombra son parte nuestra, es parte de nuestro psiquismo, es parte del consciente y del inconsciente. Es parte del cielo que vos podés crear y parte del inframundo que creaste a lo largo de tu vida. Y el lado oscuro asume numerosos disfraces. Tu sombra puede disfrazarse de infinitas maneras. Todos nosotros llevamos, como se diría, el angelito y el demonio. Una cara buena que mostramos al mundo, que mostramos en la vida cotidiana, y otra entidad oculta, tenebrosa, que la tenemos ahí como amordazada y atada la mayor parte del tiempo y oculta. Bajo la máscara de nuestro yo, de nuestro consciente, de nuestro ego, descansa todo tipo de emociones y conductas negativas, como puede ser la rabia, la ira, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, las tendencias asesinas y suicidas, agresividad, vicios, adicciones, todo lo que se le llama dentro del cristianismo los pecados. Esos son los impulsos negativos que el ser humano viene también a aprender y a trabajar. Y este territorio poco hablado y también poco explorado para la mayoría de nosotros es llamado en la psicología transpersonal como la sombra individual. Y en esta charla me voy a basar en personas que hicieron digamos un análisis de todos los escritos de Carl Gustav Jung o Jung, que realmente me interesa mucho ese tipo de psicología transpersonal porque va más allá, va y lo une a tu parte álmica, lo une a tu psiquismo. La sombra se desarrolla en nosotros de manera natural durante la infancia, cuando nos identificamos con determinados rasgos de ideas, también de nuestra personalidad, como somos educados, y si somos personas o nenes, por ejemplo, generosos o tenemos buenas cualidades, eso es reforzado por el entorno que nos rodea, dependiendo de la familia, cuáles son los ideales que nos hayan impuesto o nos hayan enseñado a nosotros, y al mismo tiempo creamos, más allá de las cualidades y cosas lindas, creamos al mismo tiempo la sombra, que son otras cualidades
que no se adecúan a nuestro ideal, como puede ser el egoísmo o ser una persona grosera que le falta el respeto a los demás. Entonces, como eso no lo podemos hacer, lo llevamos para el otro lado, lo escondemos, lo ocultamos y lo dejamos tapado ahí bajo una alfombra. De esta manera, el ego y la sombra se van identificando simultáneamente, se alimentan de la misma experiencia de vida, de lo mismo que a vos te sucede en todos tus años de vida. El ego se alimenta de eso, y lo que no lo podés hacer de manera consciente porque moralmente no se puede, no está permitido ni que lo pienses, lo llevas para el otro lado, para el lado oculto tuyo, para esa parte dual que tenemos todos los seres humanos. Las fuerzas que alimentan la sombra son varias y determinan lo que está permitido y lo que no está permitido según lo que es moral dentro de tu familia y también de lo que es el contexto social donde vos hayas nacido. Por ejemplo, no sé, tus padres, tus cuidadores, tus maestros, tus amigos, la religión, que la religión también dicta aquello que está moralmente bien visto o aquello que es pecado o aquello que es bochornoso, que no se puede hacer, lo que no se puede hablar. Bueno, a partir de esto también se crea la sombra. La sombra actúa en el sistema psíquico autónomo y decide lo que es del yo, lo que es del ego y lo que no lo es. Cada cultura, familia o seres que te hayan creado marca de manera diferente lo que corresponde, digamos, a lo que sería el ego y lo que correspondería a la parte de tu sombra. Algunos, por ejemplo, permiten en alguna familia la expresión de la ira, del enojo. Por ejemplo, en tu familia para vos fue normal que la agresividad estuviera presente, porque lo fuiste viendo desde muy chico, desde muy chica, o la sexualidad, o por ejemplo el ser alguien vulnerable que no estaba mal visto, o que puedas mostrar tus emociones buenas o por ahí emociones intensas, o estaba bien visto y te consentían que fueras una persona ambiciosa por el dinero y te decían vos tenés que hacer dinero, 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 o por ejemplo tenías una familia o unos cuidadores que te decían vos todo lo que sientas lo expresás de manera artística y todo tiene que fluir y eran como más considerados con ese tema. O por ejemplo otros que te decían tenés que estudiar, tenés que desarrollarte intelectualmente. Bueno, todo eso influye en tu ego y en tu sombra. Todos los demonios que vos pudiste haber creado y también tu personalidad que vos mostrás al mundo. Todos los sentimientos y capacidades rechazadas por el ego van a ir directamente a parar al lado oculto y van a alimentar a la sombra. Este tesoro oculto no solo oculta rasgos negativos, sino también, por ejemplo, facetas infantiles en donde pudo haber habido apegos emocionales y síntomas neuróticos, y por eso mismo hay talentos o aptitudes que no hayas podido desarrollar por bloquear esta parte tuya. Porque tal vez te causa mucho rechazo, mucho dolor, y lo bloqueaste y no podés conocer tu otra faceta. Conociendo tus demonios, vas a poder como hacerte amigo de ellos, entrar en una charla, dejar el conflicto, dejar de rechazarlos o de bloquearlos y empezar a alimentar esa otra parte tuya que es donde vas a poder crear otra nueva realidad para vos y que ni siquiera te lo hayas podido imaginar nunca, esas facetas que pudiste, que nacen, que de pronto afloran algo lindo de tu ser interior. Así la sombra permanece conectada con las profundidades del alma, con la vida y con la vitalidad. Es ahí cuando puede establecer contacto con aquello que es superior, con aquello que es creativo, con aquello que es como la parte divina del ser humano. Pero para todo esto
Hay que llegar al inframundo. Hay que llegar a esa parte en donde no todos están dispuestos a querer atravesarlo. Y esta sombra parece que se escabulle de la luz, de la conciencia, de traerlo al consciente, o sea, de darte cuenta cuál es tu sombra, como si fuera algo que es una amenaza, pero también porque yo creo que socialmente está mal visto, ahora se está abriendo un poco más con todo el camino espiritual de hablar de ciertos temas y naturalizarlo un poco más, decir, somos seres duales, hay sentimientos malos que tenemos, hay un instinto biológico del ser humano también de supervivencia, de miedo, de de esa faceta que no hay que reprimirla, que hay que charlarla para poder entenderla, para poder integrarla. Así que solo podemos ver la sombra indirectamente a través de los rasgos y acciones de los demás. Podemos darnos cuenta de la sombra fuera de nosotros mismos. O sea, esto es como nos estamos espejeando en los demás. Por ejemplo, cuando nosotros admiramos o rechazamos una determinada cualidad de una persona o de un grupo de personas. Esto quiere decir que si yo admiro mucho a alguien, es porque yo estoy viendo en esa persona cualidades que también habitan en mí, pero que yo no soy consciente de eso. Que para poder sacar afuera esas cualidades tengo que trabajarme. O también lo que rechazo es también lo que habita dentro mío. Por ejemplo, si yo rechazo la pereza, bueno, hay algo que adentro mío yo tengo que estar trabajando. Y tal vez yo no me considere una persona perezosa, pero tengo que ir a ese rasgo. ¿Por qué yo lo rechazo tanto? ¿A dónde me lleva que esa persona me esté espejeando y yo hacer un juicio con respecto a la actitud que tiene esa persona? O por ejemplo, ver a una mujer que sea sensual, que a mí me moleste esa persona que es, o un hombre que tenga sensualidad, que me molesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está generando? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando querramos entrar en descubrir la sombra. ¿Por qué a mí esto me causa rechazo? ¿Qué me hace acordar? ¿O quién era así? ¿O por qué yo creé este pequeño demonio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Bueno, es ahí a donde tenés que ir y trabajar. Por ejemplo, también si es un sentimiento si estos sentimientos son como totalmente desproporcionados, es probable que nos encontremos, bueno, bajo los efectos de la sombra. Que todo este rechazo sea demasiado y que la admiración es buena, es muy buena para motivarnos, pero tampoco llegar a la parte de idolatrar al otro. Porque cuando nosotros idolatramos es cuando podemos llegar a ser personas manipulables. Y esto es muy importante también destacarlo para aquellas personas que se inician en el camino espiritual, que tomen lo que les sirva en el momento de esa persona que está un poco más evolucionada, pero no olvidemos que esa persona que está más evolucionada en su camino es un ser humano y también está trabajando sus cositas. Entonces, nos estamos espejeando continuamente en el mundo exterior, proyectando y atribuyendo cualidades a los demás, y es para expulsar inconscientemente de nosotros esa sombra, a través de las críticas, de los juicios. Nuestra sombra tiene diferentes tipos de cualidades sin manifestar, las cuales no hemos desarrollado ni expresado. Entonces, esto quiere decir que ante un suceso de mi vida, yo pude haber trabajado un montón, todo mi ser espiritual, mi sombra, bla, bla, bla. Y hay un suceso que pasa en mi vida y de pronto aparece una nueva sombra que se desarrolla y se expresa de una nueva manera. Y ahí está mi labor. Porque yo ya empecé al trabajo y sé cómo empezar a identificarla. Mi propia sombra individual. Esta es una parte del inconsciente que completa al ego. Lo que la parte consciente no reconoce. Es por eso que la repudia. Mi ego no reconoce que yo tengo envidia. Entonces la repudio, la olvido y la llevo a las profundidades de mi psiquismo. Y luego
la puedo llegar a encontrar a través de algún enfrentamiento o alguna discusión que pueda tener con otra persona. Y aunque no podamos contemplarla directamente a la sombra, aparece en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla, por ejemplo, con el humor. Por ejemplo, hacer chistes sucios, chistes elevados de tono o payasadas que muestran, por ejemplo, nuestras emociones más ocultas o las más bajas o las más tímidas. Y aquellas personas que no suelen divertirse o reírse ante determinadas cuestiones de su vida son las que más reprimida la sombra tiene, porque la sombra suele ser la que se ríe y se divierte, por ello es probable que los que carecen de sentido del humor tengan una sombra recontra reprimida. Pero bueno, sentido del humor, no falta de respeto, no mezclemos. Hay maneras de Hay algunas maneras de poder descubrir a la sombra, por ejemplo, voy a dar algunos muy pequeños por arriba, sí, algunos puntos, como son, por ejemplo, sentimientos exagerados respecto a los demás. Que yo sienta exageradamente una emoción. O el feedback, otro punto es este, o el feedback negativo de quienes nos sirven como espejo. Otro punto es situaciones que nos sentimos humillados, como que me avergüenzo de alguna situación o de cómo somos tratados. Esa es parte también de nuestra sombra. Enojos magnificados por algún error que puede llegar a cometer alguna otra persona. Los sentimientos que tengamos de vergüenza, de cólera, que nos sintamos abrumados, también es parte de la sombra y que muchas veces rechazamos porque tenemos que cuidar nuestra propia imagen, así que directamente apenas sentimos la vergüenza, la escondemos. Y ni nos damos cuenta de ello, o ni siquiera caemos en la cuenta de, ay, es mi sombra. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo hago para modificarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Estas preguntas, hacernos. La depresión también puede ser consecuencia de una confrontación que tengamos con la sombra, que no queremos verla, y que esto en equivalente sería la depresión por no querer ver mi sombra. En las escuelas místicas o los místicos la llaman la noche oscura del alma. Y para vos poder darte cuenta que estás atravesando la noche oscura del alma, necesitas parar tu productividad del día a día. O sea, para vos empezar a trabajar tu inframundo, te diste cuenta, tenés que trabajar tu inframundo, necesitas bajar la velocidad de tu vida. Sacar distracciones. Si estás tomando medicación antidepresiva, eso es lo que también te va a bloquear. Esto lo tenés que consultar siempre con un médico. Acá siempre la mirada es desde el estudio de lo que sería la parte transpersonal del ser humano, la mente y el alma, la parte espiritual y metafísica. Pero esto, bueno, es probable que estaría bueno que las personas que estén tomando antidepresivos lo puedan hablar con su médico de cabecera, porque te anestesia también para poder empezar a sentir esto. El trabajo que uno tiene que hacer, si es melancolía, si es tomarte un tiempo para llorar, para sacar, para limpiar, para purgar. Porque el verdadero objetivo de la melancolía escapa de nuestra propia comprensión. Cuando estamos melancólicos nos evadimos. Y no es la idea, sino es sentirlo, atravesarlo y ver qué enseñanza nos deja. Por esto digo que escuchar la sombra nos invita a tener que ralentizarnos, parar un poco el ritmo de vida, estar atentos a las evidencias o los mensajes de nuestro cuerpo, tomarnos tiempos para estar solos y dirigir esos mensajes que vienen también del mundo subterráneo, del inframundo. Ahora
me interesa también tocar un poquito el tema de la sombra colectiva, porque este punto también es importante. Primero hablamos de la sombra individual y una vez que se atraviesa la sombra individual y que es trabajada y que ya uno la empieza a palpar y a trabajar de otra manera un poco más a ritmo, que se da cuenta que ya, con esto quiero decir que vos ya la podés identificar, la podés ver, la podés trabajar y dejás de mirar para otro lado, entonces ahí ya empezás a ver una sombra colectiva, que en realidad seguramente esto es visible para todos, pero no todos están dispuestos a querer hablarlo o trabajarlo. Sombra colectiva. Para mí, desde mi punto, y coincido totalmente con las personas que he leído, es la maldad humana. Es como la maldad humana ha ido aumentando también con el correr de los tiempos. Y esto sí reclama atención de nuestra parte, porque continuamente somos bombardeados a través de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, en las calles, entidades financieras que alimentan la sed de los poderes políticos, la corrupción del sistema judicial, tráfico de armas, envenenamiento de nuestros alimentos. Todo esto es sombra colectiva, fomentar la guerra, el terrorismo, los criminales de guante blanco, el fanatismo. El fanatismo, yo no puedo creer y me cuesta mucho entender, no lo voy a entender directamente nunca, el fanatismo del fútbol. Los que son fanáticos y las atrocidades que hacen también con respecto a ir a la cancha y golpear a otra persona porque tiene otra manera de querer festejar. ¿No? La verdad que no lo comparto, no lo entiendo, estoy contra de eso y también lo quiero dejar plasmado acá. Todo tipo de fanatismo. Fanatismo religioso también, que por fanatismo religioso han matado en la época de la Inquisición a muchísimos seres humanos, diciendo lo que era la casa de brujas, porque eran mujeres que se dedicaban a trabajar diferentes enfermedades o síntomas de salud con plantas, con medicinas naturales, porque eran sacerdotisas, eran mujeres que tenían pensamientos muy profundos, conexión muy profunda con los seres superiores, con el planeta Tierra, se entendían de una manera muy profunda y como los sacerdotes, los religiosos de esa época, frente al nombre de Dios y de no sé qué otras cosas, hicieron cosas terroríficas. Más que nunca, la conexión que hoy tenemos a través de internet y de las redes, esto nos tiene que ayudar y debemos exigir hacer frente a toda la hipocresía también que se expande, porque esto es sombra que estamos creando hoy en día nosotros. De este modo, muchos seres humanos viven los aspectos sociales más maléficos a base de ¿quiénes? De la existencia de otros, y terminan en convertirse en objeto de las proyecciones grupales negativas de la sombra de cierto colectivo. La creación de este enfrentamiento que hay entre los géneros, entre el hombre y la mujer, otro entendimiento con su cuerpo y se perciben de otra manera. Estamos enfrentados, nos hemos enfrentado y hemos creado una sombra enorme, enorme, porque cada uno, yo considero de que uno puede crecer, su género puede crecer, pero siempre en comunión con los demás, enalteciendo a los demás. No nos olvidemos que somos seres humanos. Todos somos seres humanos y la mayoría de las personas tenemos los mismos conflictos, la sombra, el ego, o sea, conflictos internos que son base en el ser humano y que viene a aprender que venimos a aprender como humanidad. Más allá si vos consideres que te querés percibir de una manera u otra, vos amá a quien quieras amar en esta vida, pero no nos olvidemos esto, de la comunión entre seres humanos.
Y esto también trabaja el poder, o sea, esto es el poder hipnótico y la naturaleza contagiosa de estas intensas emociones que genera la sombra y que se vuelven expansivas, como también es la violencia religiosa, que ya lo nombré, violencia también en la salud, lo veo continuamente los profesionales que violentan a los pacientes, ya sea en horas larguísimas de espera, horas y horas, pacientes esperando, estando en un mal estado, violentándolos también una persona que está enferma o padeciendo una patología o pasándola mal, porque si vas a un hospital es porque la estás pasando mal, y un profesional que te hable mal. Y también pasa del otro lado, del paciente que ya cansado muchas veces golpea a los profesionales. O sea, hay un problema y una sombra muy grande a nivel humano. La violencia y el caos de nuestro mundo nos lleva a convertir mentalmente a los demás en depósitos del mal y enemigos de todos los seres que habitan el planeta y bueno, y también la naturaleza. El fenómeno de proyección lo podemos ver hoy en día en los artistas, en los cantantes, por ejemplo, donde hay una hipersexualización de la mujer, que con los años fue creciendo, porque hay diferentes géneros en donde comenzó como ahí medio apaciguado y hoy está en la cúspide, en donde la mujer es un objeto sexual y también el hombre es un objeto sexual y los seres humanos terminamos siendo, a partir de la concepción de estos artistas de los temas, objetos de personas hedonistas que lo único que quieren es saciar sus deseos, que usan ropa de marca, que tienen un cierto estilo de vida, con cantidad de dinero, cantidad de mujeres, y que el paso por este mundo es utilización de los recursos y utilización de los seres y utilización de los animales y utilización de todo. Y después nosotros consumimos esto en un boliche, consumimos en el día a día esta música y alimentamos y somos fomentadores de esta sombra. Pero después, introspectivamente, tenemos una dualidad que queremos una pareja que nos quiera, queremos alguien que se siente a comer con nosotros, queremos estar acompañados, no nos gusta estar solos, pero por el otro lado enaltecemos este tipo de rituales que, que hacen crecer la sombra. Entonces, si vos querés un estilo de vida, hay otras cosas que vas a tener que dejar de lado y también tiene que ver con lo que vos escuches, con lo que vos cantes, con lo que vos pongas en tu vida, a que vos le das entidad. Y vos decís, ay, pero es música, sí, pero es energía. Y la energía influye en todo aspecto, la energía es información. Entonces hay que empezar a elegir cuando uno entra en estos caminos. ¿Qué tipo de artista quiero escuchar? ¿A qué tipo de artista yo estoy apoyando? Y esto es entrar en un plano de conciencia alto, porque uno cree, ay, no, pero si esto no es nada, es solo un tema. Sí, no, no es solo un tema. Te aseguro que no es solo un tema. Y como hablamos de la sombra individual, la sombra colectiva, también hay una sombra que creamos a través de la familia. Cada familia y sociedad tiene sus propios tabú y sus propias facetas ocultas. Para una familia conservadora, por ejemplo, la sombra se puede tratar del tema de las adicciones, de una persona que tenga estos problemas con una adicción, por ejemplo, a la bebida o a las drogas, o una persona que viva también en una familia conservadora y no acepte la homosexualidad, genera sombra. Y ahí está la oveja negra irrumpiendo con la idea que trae de generación en generación esa familia. Y también, bueno, socialmente. En nuestra sociedad, los malos tratos o la toxicidad se lo toma como algo gracioso, ay, y se hacen temas de que soy la tóxica o de que él es tóxico y de que, sí, no pasa nada. Tratamos todos estos temas y creamos más sombra colectiva. Y esto influye no a los jóvenes ahora que canten y se divierten, pero en un par de años, cuando sientan estos vacíos de soledad y de un montón de otras cosas de su propia sombra,
va a traer consecuencias. Hoy en los jóvenes aún todavía, o sea, es como que están viendo chispazos de grandes problemas que va a haber en los jóvenes. Por eso es necesario hablar estos temas. El abuso infantil, que esto en Argentina, en mi país se ve, pero cantidad de nenes por las calles, por todos lados, no están escolarizados y nadie ve esto, y esto es un problema grande. Si los ve todos, miramos para un costado. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a trabajar la sombra individual, y cuando crezcamos y evolucionamos individualmente, vamos a crecer colectivamente. Porque si no, vamos a crear el hundimiento de nuestra propia civilización. Tenemos tecnología, tenemos recursos, pero cada vez nuestra civilización la estamos hundiendo más. Los antiguos conocían las diversas dimensiones de la sombra, tanto de la sombra personal, la colectiva, la familiar y la biológica, porque también hay una sombra biológica que está, que esto se explica muy bien en los primeros 3 chakras del ser humano, que son los que están arraigados a la tierra. Hay unas inscripciones cinceladas de los Delfos que dice: conócete a ti mismo. Y este conócete a ti mismo también deja entrever, conoce tu lado oscuro. Y otra inscripción de los preceptos de los Delfos es: nada en exceso. Esto significa: conoce tu lujuria, tu orgullo, tu rabia, tu gula, en definitiva, tus vicios. Porque quien comprendió y aceptó sus propios límites puede decidir ordenar y humanizar sus acciones. Hasta la próxima.